El mesolítico post-aciliense con geométricos del Oriente Cantábrico es la cultura prehistórica sobre la que quieren hablarnos hoy en Sin Distancias Alberto Mingo, que es profesor de prehistoria en la UNED, y Jesús Barba, que es arqueólogo y codirector del proyecto de investigación de la transición entre el Mesolítico y el Neolítico en la zona de Campos de Hellín. Alberto, Jesús, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Hola, buenos días. Bueno, el tema que nos habéis propuesto, la verdad es que tiene un nombre bastante enrevesado, mesolítico post-aciliense con geométricos. ¿A qué se debe este nombre tan extraño? Bueno, ya sabes que en nuestro ámbito de la prehistoria, a veces el tipo de registro que nos encontramos pues dificulta que podamos categorizar con un nombre sencillo, entonces se producen estos nombres tan complejos. De todas formas, yo creo que lo mejor es que con el transcurrir del programa vayamos un poco justificando el porqué de este nombre, ¿no? Bueno, Alberto, pues si te parece, empecemos por lo más básico. ¿Qué es el Mesolítico y qué supuso su introducción en Europa? En líneas generales, el Mesolítico trajo o refleja la innovación y la expansión de ideas y de artefactos. Lo podemos ver, por ejemplo, en la cultura material, donde observamos dos tipos de procesos, ¿no? La microlitización de los útiles, claramente extendida a lo largo de todo el continente europeo, y por otro lado también la geometrización, algo que es muy digamos, circunscrito a estas culturas mesolíticas, la geometrización, por diferenciación con el mundo del Paleolítico superior. También en la esfera simbólica, estas nuevas ideas las podemos observar en los complejos rituales de enterramiento que tenemos constancia, ¿no? Y la presencia de incluso auténticas necrópolis, lo que nos está hablando de una mayor cohesión territorial y social. Estas necrópolis y asentamientos, hábitats de una ocupación más intensa y más prolongada, también nos hablan de una mayor estabilidad territorial, elementos que luego ya se van a hacer más sólidos en el Neolítico, con la llegada de los primeros agricultores y ganaderos. Bueno, ¿y esta cultura exactamente dónde se desarrolla? Bien, esta cultura se desarrolla en el Oriente Cantábrico, entendiendo también como Oriente Cantabria, el País Vasco, el occidente de Navarra, y también tenemos que incluir áreas del interior de Asturias, con algunas extensiones recientes a las áreas montañosas de León e incluso algún yacimiento en Galicia. Están empezando a aparecer. Y el marco temporal de esta cultura estaría entre el 9000 y el 7000 antes del presente. 9000 y 7000 años antes del presente, aunque bueno, tiene que ser un marco algo laxo, y tenemos que tener en cuenta que el final de esta cultura coincide ya con la ocupación de algunos agricultores y ganaderos, es decir, hay un periodo de convivencia en áreas próximas. Claro, en prehistoria siempre hay que tener en cuenta que eso, que no hay un límite fijo, sino que hay que estar abierto. Efectivamente, no hay límites. Estos momentos de transición, sobre todo, conviene tener en cuenta las limitaciones tanto del espacio como de la cronología. Efectivamente, incluso geográficamente, porque has hablado de Oriente Cantábrico y sin embargo han aparecido en Galicia, claro, ¿no? Lo que acabas de decir. Claro. Bueno, Jesús, ¿y la gente de esta etapa de la historia cómo vivía? Bueno, pues en principio habría que hablar de un aumento de la diversificación de recursos dentro del término acuñado por Flannery, que se conoce como la revolución de amplio espectro. Bueno, me estoy refiriendo sobre todo a una especialización en la caza, principalmente de ciervos, de cabras, de lagomorfos, como conejos o liebres, y también hay un incremento en especialización en la captura de presas acuáticas, en la pesca, en la recolección y en el marisqueo. Bueno, puedo poner algunos ejemplos de algunos yacimientos que están adscritos a este periodo del que estamos hablando. Pues, por ejemplo, en la cueva de Santi Maminie aparece claramente representado el ciervo, el jabalí y el corzo. En el yacimiento de las Pajucas, que ya está en un medio más montañoso, encontramos, por el contrario, cabra y rebeco, es decir, hay una clara especialización de especies relacionadas con el medio ambiente en el cual se encuadra el yacimiento.
Encontramos también una amplia presencia de moluscos, de aves o de peces en Santa Emilie. Como dato curioso encontramos, por ejemplo, la sepia en Santa Emilie, lo cual parece demostrar que ya hay unos ciertos conocimientos de navegación que serían necesarios para este tipo de capturas. También encontramos una amplia especialización en marisqueo, con la presencia de ostras, de almejas, de mejillones o de lapas. También hay yacimientos con un amplio registro de aves de diferentes ecosistemas. Hay aves de bosque, aves de montaña, aves de campo abierto, incluso aves de marisma, que bueno, posiblemente parece que son capturadas, que son cazadas pues mediante el empleo de trampas o posiblemente también mediante el empleo de puntas de flecha transversales, utilizando los famosos microlitos geométricos. Como dato curioso también podemos destacar la presencia de restos de perro en el nivel 3 de Marizulo, que parece demostrar o parece indicar la domesticación de este animal, que podría haber servido de una clara ayuda para los humanos dentro de la caza. Y luego no hay que olvidar que estamos dentro de un medio ambiente holocénico, ya dentro del Holoceno, con un medio ambiente más cálido, más húmedo, con un mayor incremento de la presencia de bosques, un descenso de las praderas y sobre todo un medio ambiente caracterizado ya por el incremento del nivel del mar, generado por el deshielo de los polos. Y dentro de los modos de vida, pues en cuanto a los hábitats, pues bueno, hay que volver a insistir en que los hábitats se localizan principalmente en cuevas y abrigos, algo en lo que no hay ninguna diferencia con periodos anteriores, aunque también encontramos algún yacimiento al aire libre, como el que mencionaba antes Alberto, un yacimiento en Galicia. Y bueno, estas son un poco las características más importantes. Bueno, Alberto, ¿y qué es lo que diferencia esta cultura de otras en el aspecto material? Bien, en cuanto a la cultura material, observamos en estos yacimientos la presencia de útiles comunes a otras culturas, incluso a otros periodos, ¿no? Por ejemplo, hallamos altos porcentajes de raspadores, una notable representatividad de útiles que llamamos de sustrato, es decir, que su presencia arranca incluso desde el Paleolítico Medio, ¿no? Por ejemplo, muescas, denticulados, lascas con retoque, y lo que da parcialmente nombre a la cultura, que sería el hallazgo de microlitos geométricos, principalmente trapecios y triángulos, pero no en una cantidad muy abundante, sobre todo en comparación con otros periodos de una cronología semejante al que estamos hablando, ¿no? Al que estamos tratando aquí. Por ejemplo, el mesolítico geométrico del área mediterránea y del Valle del Ebro, que cuenta con una grandísima cantidad, ¿no? de estas piezas. Aquí no, aquí son menos y además hay otra circunstancia que le diferencia, ¿no? Y es que aparecen posteriormente a los del área mediterránea, ¿no? Quizá un milenio, algo menos, de diferencia entre una cultura y otra, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que no son muy abundantes y que aparecen posteriormente, los investigadores que han estudiado esta cultura no consideran pertinente incluirla dentro de lo que sería el mesolítico geométrico. Por eso el nombre de congeométricos es mesolítico post-aciliense, es decir, después del aciliense, congeométricos, es decir, hay algunos, pero no se la puede definir por estos elementos y delimitándose en el Oriente Cantábrico, que bueno, ya vemos como hay hallazgos en Asturias y en Lugo, ¿no? Y bueno, esta es un poco que define la cultura material. Sí, esto respecto a la industria lítica, pero respecto a la industria ósea, es una industria ósea bastante pobre. Principalmente se define por la presencia de herramientas apuntadas, principalmente azagallas, alguna punta, hay algún anzuelo, alguna espátula y sobre todo algún hueso apuntado. Pero como digo, es una industria bastante pobre, con muy pocos ejemplos, lo que tal vez nos hace pensar que este tipo de objetos ahora se están fabricando en madera, que no se ha podido conservar y por tanto podríamos tener esta idea un poco sesgada de que nos encontramos ante una industria pobre, pero a lo mejor precisamente se debe a este hecho, a que ahora se fabrican en madera. Y en cuanto al marco de las creencias, Jesús, en cuanto a la esfera simbólica. Bueno, pues realmente no hay grandes evidencias expresivas, tanto rupestres como mobiliarias. Los ejemplos que nos encontramos son bastante simples. Principalmente me estoy refiriendo a adornos, sobre todo caninos de ciervo y conchas perforadas.
Otros elementos sí que son mucho más significativos son, por ejemplo, algunos casos de enterramientos. Podemos hablar, por ejemplo, del enterramiento descubierto en el yacimiento de los Canes, en el que se descubrieron 3 fosas con 4 individuos y los pies de un quinto. Los cuerpos aparecen en posición flexionada y lo más importante pues son la presencia de diversas ofrendas en función del cadáver. Aparecen caninos de ciervo perforados, conchas, cantos, hay algunos ejemplos de bastones perforados, punzones de hueso, hablaba antes de algunos ejemplos de la industria ósea, aparecen también microlitos geométricos y algunos huesos de animales que posiblemente estarían formando parte de algún tipo de ofrenda animal. Sí, recientemente se han localizado otros enterramientos en áreas, digamos, que están fuera de la zona nuclear, ¿no?, de esta cultura. Por ejemplo, en la cavidad de la Braña Arentero, ya en León, en la montaña leonesa, se han hallado 2 cuerpos, 2 individuos en conexión anatómica, en posición flexionada, uno de ellos con restos de ocre. En este caso, quizá estaba envuelto en pieles o fibras vegetales. Y bueno, el otro de los individuos se encontraba, digamos, no en conexión anatómica, los huesos más esparcidos, pero con la particularidad de que junto a él se hallaron 24 caninos atrofiados de ciervo con perforación. El hallazgo de la cabra Arentero, ¿no?, se tiene que poner en relación con un yacimiento importante que hay en León, que es el del Espertín, que también es de esta cultura, el mesolítico posaciliense, con geométricos, y lo que nos están hablando es de una movilidad mayor de la que se pensaba, movimientos de grupos humanos probablemente del área de la costa cantábrica al interior de la meseta, y también nos está diciendo de un momento con menor rigor climático, con menos frío, puesto que podían pasar de un sitio a otro. Esto en el Paleolítico no sucede, ¿no? En el registro no lo vemos. Las grandes glaciaciones no permitían estos movimientos, ¿no? Entonces, está un poco haciendo replantear a la investigación el área de extensión de estos grupos, ¿no? En prehistoria muchas cuestiones están todavía abiertas, no podemos hablar de temas cerrados, ¿no?, como demuestran estos hallazgos. Bueno, y precisamente has hablado de este yacimiento que ha aparecido en León. Me gustaría que nos comentaseis cuáles son los yacimientos más importantes, más interesantes de esta cultura del mesolítico posaciliense con geométricos del Oriente Cantábrico. Yo, como yacimientos más significativos, destacaría, dejando ya a un lado los que hemos un poco comentado anteriormente Jesús y acabo yo de citar, el de Arenaza y Santimamiñe en Vizcaya, el de Marizulo en Guipúzcoa, el de Berroberría en Navarra, un poco para tener representadas las regiones, y citar el yacimiento al aire libre en Lugo de Sestido III. Y bueno, yo creo que ya es una representación interesante de yacimientos. Muy bien, pues Alberto Mingo y Jesús Barba, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de esta etapa del Mesolítico tan interesante y que estáis estudiando últimamente, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, Clara. Gracias. Un placer.